Mi padrastro lleva a mi mamá y a sus hijos de vacaciones sin decírmelo, dejándome solo en casa. Me voy a quedarme con mi papá, y todo se sale de control. Tengo 16 años y estoy en la preparatoria. Mi mamá se casó con mi padrastro Eddie hace 2 años. Mi mamá tiene 40 años y él 42. Mis padres nunca se casaron. De hecho, fui el resultado de una relación muy breve después de la universidad que pensaban que terminaría en unos meses. Pero luego mi mamá quedó embarazada y no quiso interrumpir el embarazo, así que me tuvo. Mi papá también quería ser parte de mi vida, así que compartieron la custodia y cambio de casa cada mes. Paso el año alternando entre la casa de mi mamá y la de mi papá, dividiendo mi tiempo equitativamente entre ellos. Amo a mis padres, y sé que ambos han hecho bastantes sacrificios para estar cerca de mí. El primero y el mayor es que han tenido que vivir en la misma ciudad durante años para que yo no tuviera que lidiar con un viaje largo entre las dos casas. No sabía esto antes, pero ahora sé que ambos han tenido que renunciar a múltiples oportunidades para avanzar en sus carreras solo porque tuvieron que quedarse en la misma ciudad y vivir cerca, todo por mí. Al parecer, mi mamá también tuvo que rechazar a varios hombres que estaban locamente enamorados de ella, porque quería enfocarse en criarme en lugar de casarse y tener que lidiar con un esposo y balancear su vida laboral y personal y todo eso. Ahora sé todas estas cosas gracias a Eddie indirectamente, porque no es precisamente el mejor padrastro que uno podría desear. Y mi mamá me ha tenido que contar todo esto para que lo acepte. Ella piensa que si hizo tantos sacrificios por mí, yo debería poder devolverle el favor, al menos un poco, y aceptar a Eddie. No sé cómo funciona eso, porque yo no le pedí que hiciera estos sacrificios por mí. Podría haber terminado el embarazo o haber dejado que mi papá se encargara de criarme completamente. De todos modos, nunca discutí esto con ella porque la amo y quiero que sea feliz. Así que estaba dispuesto a aceptar a Eddie, aunque no fuera una persona muy amable. Y cuando digo que no es amable, no quiero decir que sea grosero conmigo de ninguna forma. Solo quiero decir que no le agrado y no se molesta en ocultarlo. No sé qué tipo de persona de 42 años tiene problemas con un chico de 16 años, pero él definitivamente los tiene. No sé por qué no le agrado, ya que nunca hice nada para molestarlo. De hecho, siempre he tratado de ser amable con él, porque mi familia me ha enseñado a ser amable con todos, incluso cuando te demuestran que no les caes bien. Él nunca me habla de manera grosera y nunca hace comentarios sobre mí. Y la razón detrás de eso es que simplemente no me habla en absoluto. Finge que no existo en la familia. Y esto ha estado sucediendo durante los últimos 3 años. Literalmente no tengo idea de lo que hice para molestarlo. Pero un día decidió que no iba a hablarme y que comenzaría a actuar como si yo no estuviera ahí. Es la cosa más extraña del mundo. Y realmente no estoy acostumbrada a este tipo de trato. Es como si me estuviera dando la espalda por algo, pero no sé qué es. Así que ni siquiera puedo cambiar mi comportamiento porque no sé cuál es su problema conmigo. Mi madre dice que así es él. No tiene un problema conmigo, pero tampoco es que le guste yo. Sin embargo, siento que si no te gusta alguien, al menos debería haber una razón para ello, especialmente cuando tienes 42 años y la otra persona tiene literalmente solo 16. Supongo que tiene algo que ver con la dinámica de ser yo la primera hija de mi madre o algo así. Ni siquiera lo sé. Pero el punto es que él no me quiere y lo ha dejado muy claro. Antes, nos llevábamos bien. Las primeras veces que venía a casa, interactuaba conmigo y me hacía todo tipo de preguntas sobre mi vida. Y yo era muy educada y le respondía. Pero después de una visita, decidió que no iba a hablarme. Fue muy repentino y no entendí por qué lo hizo. En ese momento, no lo cuestioné porque pensé que tal vez se había olvidado de saludarme o algo así. Pero luego sucedió tantas veces que fue difícil ignorarlo. Así que incluso le pregunté a mi madre si había hecho algo para enojarlo, porque actuaba como si yo no estuviera en la casa. Y él giraba la cara cada vez que yo entraba en la sala o en cualquier habitación en la que él estaba. Ella no me dijo nada al respecto.
Solo dijo que él estaba tratando de asimilar el hecho de que ahora tendría que lidiar con mi presencia todo el tiempo. Y que tal vez no estaba acostumbrado porque antes de esto solo había salido con mujeres que no tenían hijos. Me costaba creer eso porque él mismo tenía 2 hijos. Tenía 2 hijos. Uno de 15 y otro de 12. Su madre había fallecido en un accidente después de que naciera el menor. Además, no era cierto que yo estaría ahí todo el tiempo, porque como mencioné anteriormente, solía irme a la casa de mi papá a vivir con él cada 2 meses. Pero bueno, pasaron unos meses así y finalmente acepté que él era así y que ya no me iba a hablar. Después de un año de relación, le propuso matrimonio a mi madre y se casaron unos meses después. Tras la boda, Eddie se mudó a la casa con sus hijos. Antes de eso, solo había conocido a sus hijos un par de veces. Y hasta a ellos les había enseñado a no hablarme. Era una locura. Y ni siquiera sé cómo aguanté eso tanto tiempo, durante años. De hecho, antes de casarse, Eddie y mi madre vivían por separado porque la madre de Eddie estaba muy enferma y vivía con él. Pero después de casarse, decidió llevarla a vivir con su hermana para que pudiera cuidarla. Así que se mudó a nuestra casa junto con sus hijos. No sé si alguno de ustedes ha pasado por esto, pero no es nada fácil vivir en la misma casa con un montón de personas que no te hablan y actúan como si ni siquiera existieras. Pero tuve que aguantar eso. Y me hacía sentir muy mal porque me sentía como si fuera un criminal, juzgando por la forma en que me trataban. Y lo peor de todo es que nunca llegué a entender que hice mal desde el principio. Todavía no tengo idea. Pero al menos ya no vivo con ellos, así que ya no importa. De todos modos, pasaron los años, y su comportamiento no cambió, aunque ya me había acostumbrado. Ya estaba acostumbrado a que Eddie no me hablara cada vez que venía a visitar a mi mamá, lo cual era bastante frecuente. Y después de que se casaron, me acostumbré a que él y sus hijos vivieran en la misma casa que yo sin hablarme. Cada vez que iba a casa de mi madre, tenía que prepararme mentalmente para solo hablar con ella durante las próximas semanas. Ella era la única persona que me hablaba en esa casa. Todos los demás actuaban como si no estuviera allí, como si fuera invisible. Era doloroso, pero quería pasar tiempo con mi madre. Así que tuve que aguantarlo porque sabía que ella no iba a hablar con Eddie sobre esto. Créeme, traté innumerables veces de convencerla para que hablara con él y llegara al fondo del asunto o al menos intentara solucionarlo. Pero me dijo que ya había hablado con él sobre esto y que había un par de razones personales que no podía revelar, por las cuales él se negaba a reconocer mi existencia en la casa. Y que ella no podía hacer nada al respecto porque entendía de dónde venía él. Y también entendía por qué yo me sentía mal al respecto, pero solo tendría que aguantarlo y lidiar con ello. Si intentaba discutir con ella y defenderme, se ponía emocional y me decía que estaba siendo desagradecido porque no estaba valorando el hecho de que ella había hecho tantos sacrificios por mí, así que seguramente podría darle un pase a Eddie y aguantar su comportamiento por su bien. Quería pelear con ella, pero no quería lastimar sus sentimientos. Nunca le conté nada de esto a mi padre porque sabía que, si se enteraba, se pondría muy molesto y probablemente confrontaría a mi madre por ello. Eran personas muy diferentes y tenían ideas muy distintas sobre cómo criarme. Así que solían tener pequeñas discusiones y peleas. Pero sabía que algo tan grande como esto probablemente llevaría a mi padre a solicitar la custodia completa o hacer algo extremo. No quería causar drama, así que evité contarle y fingí que todo estaba bien con mi madre y su nueva familia. Eddie y mi madre habían estado juntos un año antes de casarse. Y han estado viviendo juntos 2 años desde entonces. Así que llevo 3 años soportando este tipo de comportamiento. Y he llegado a mi límite y estoy muy desgastado. Recientemente ocurrió algo que realmente me hizo explotar y decidí que ya no iba a tolerar esto. El mes pasado, se suponía que debía pasar el mes en casa de mi madre. Y, como siempre, Eddie y sus hijos me habían estado ignorando. Ya estaba pasando por un mal momento porque había tenido peleas con un par de amigos de la escuela y realmente no estaba en un buen estado mental.
Así que, hace 2 semanas, cuando me desperté una mañana y me di cuenta de que la casa estaba completamente vacía, empecé a perder la calma. Hasta la noche anterior, todo había sido normal o tan normal como puede ser en casa de mi madre. Todos habían estado hablando entre ellos e ignorándome, pero no mencionaron en ningún momento que iban a salir. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente y vi que la casa estaba vacía, llamé inmediatamente a mi madre para preguntarle qué estaba pasando. No tenía idea de dónde estaban, pero afortunadamente mi madre contestó la llamada. Cuando le pregunté qué plan tenían, me dijo que ella y los niños iban a hacer un pequeño viaje de una semana y me pidió que me quedara en casa y la cuidara. Estoy en vacaciones de verano ahora, así que no tengo escuela y realmente no tengo que ir a ningún lado. Pero no creo que sea apropiado dejarme en casa solo y esperar que actúe como un vigilante. No estaba de acuerdo con ese plan. Y se lo dije a mi madre, le dije que no estaba dispuesto a quedarme en casa todo el día cuidando la casa. Si quería algo así, probablemente debería haber mejorado la seguridad de su casa en lugar de engañarme para que me quedara en casa. También estaba molesto porque ni siquiera me habían informado de su plan de salir de viaje y me dejaron solo en casa. Ni siquiera tuvieron la cortesía de decírmelo con anticipación para que pudiera decidir si quería hacerlo o no. Probablemente habría dicho que sí, porque como adolescente, no hay nada mejor que tener la casa para uno solo. Probablemente habría invitado a un par de amigos y lo habría pasado bien por unos días, pero estaba tan enojado que ni siquiera tenía ganas de hacerlo porque mi madre me estaba tratando muy mal y eso me hacía sentir realmente mal. También estaba peleado con mis amigos, así que no tenía realmente a nadie a quien invitar en ese momento. Y simplemente estaba pasando por un mal momento en general. Le dije a mi madre que necesitaba disculparse conmigo por lo que había hecho. Pude entender que a Eddie no le gustara hablar conmigo, pero lo mínimo que podían hacer era, al menos, avisarme que iban a salir antes de marcharse. No fue nada agradable despertar una mañana y darte cuenta de que estabas completamente solo. Ella me dijo que estaba haciendo un drama y que necesitaba superarlo. Ni siquiera esperó a que respondiera, simplemente colgó la llamada. Cuando intenté llamarla de nuevo, no me respondió y me envió un mensaje diciendo que intentaba disfrutar de su viaje y que hablaríamos una vez que llegara al hotel. Estaba tan molesto por todo que decidí irme. Sabía que eso significaba que la casa quedaría completamente vacía, pero no me importaba. Intenté llamarla de nuevo para avisarle que me iba, pero no respondió y mis llamadas fueron directamente al buzón de voz. Así que cerré la casa y dejé las llaves debajo de una planta en maceta, como mi madre suele hacer cuando sale. Luego fui a la casa de mi papá para quedarme con él. Cuando llegué, él estaba sorprendido de verme tan pronto, ya que esperaba que volviera después de una semana, pues se suponía que debía quedarme con mi madre hasta fin de mes. Pero ya estaba harto, así que regresé con él y terminé contándole todo lo que había estado pasando. Le conté todo sobre Eddie y su ridículo comportamiento hacia mí, como incluso había entrenado a sus hijos para no hablarme. Sentía como si hubiera hecho algo mal, aunque ni siquiera sabía qué era, y eso me estaba afectando. También le conté cómo mi madre ni siquiera quería hablar con él sobre esto y simplemente dejaba que las cosas siguieran así, sin importar cuánto me doliera. Su excusa era que creía que él tenía sus razones personales, y que eran válidas, pero ni siquiera estaba dispuesta a decirme cuáles eran esas razones para que yo pudiera entender lo que pasaba a mi alrededor. Había aguantado esto por mucho tiempo, solo por mi madre, porque quería que fuera feliz. Y ella seguía recordándome que había hecho muchos sacrificios por mí en su vida, así que yo podía hacer esto por ella. Pero esto ya era demasiado. No iba a tolerarlo más. Había llegado al límite. Tuve que contarle a mi padre lo que estaba sucediendo porque él merecía saber lo que mi madre me estaba haciendo pasar. Y tal vez él podría hacer algo al respecto, porque ya estaba cansado de ser tratado de esta manera, incluso cuando no había hecho nada para molestar a nadie. Siempre había tratado de ser amable y compasivo con todos. Luego le conté a mi padre cómo mi madre me había dejado solo en casa sin siquiera decirme que ella, su esposo y los hijos de él iban a salir.
Y simplemente esperaba que yo aceptara cuidar la casa, asegurarme de que todo estuviera en su lugar y vivir solo durante la semana siguiente, solo porque ella quería hacer un viaje. Ese ni siquiera era mi mayor problema. Mi problema era que ni siquiera pensó que era importante decírmelo. Cuando intenté hablar con ella, simplemente colgaba y rechazaba mis llamadas, como si yo no le importara en absoluto. Realmente había cruzado la línea y no podía soportarlo más. Después de contarle todo esto a mi padre, empecé a llorar porque no me había dado cuenta de cuánto me había estado afectando todo esto en los últimos años. Tenía una relación normal con mi madre antes de eso, pero después de que empezó su relación con Eddie, todo cambió y nada volvió a ser igual. Me sentía insignificante para ella. Y fue muy difícil para mí aceptar eso. Después de desahogarme con mi padre, él solo me dijo una cosa, y fue que se encargaría de todo. Estaba obviamente muy molesto, pero lo que tuviera que decirle a mi madre, no me lo dijo a mí. Solo me dijo que estaba muy contento de que le hubiera contado lo que estaba pasando. Y ahora que ya me había quitado ese peso de encima, me dijo que iba a vivir con él y que si en algún momento quería volver con mi madre, esa sería mi decisión, pero él no me recomendaría hacerlo. Desde entonces, he estado viviendo con él y no intenté llamar a mi madre después de ese día. Y lo más curioso es que ella tampoco intentó llamarme. Lo mínimo que podría haber hecho era intentar mantenerse en contacto conmigo, su hijo, al que había dejado solo en casa mientras ella viajaba con su nueva familia. Me dolía mucho emocionalmente lo que estaba haciendo. Pero después de hablar con mi padre, me sentía considerablemente más aliviado y decidí que no iba a dejar que esto me afectara más. Durante unos 5 días, no tuvimos contacto. Y cuando finalmente me llamó, pensé que era para ver cómo estaba. Pero cuando respondí, ella empezó a gritarme a todo pulmón. Me tomó unos segundos darme cuenta de que me estaba gritando porque yo me había ido de la casa y los habían robado. Aparentemente, muchas cosas que habían dejado en la casa ya no estaban, incluyendo la televisión y otros artículos caros. Por alguna razón, me estaba culpando a mí por todo. No sé por qué hacía eso, porque intenté llamarla para informarle que me iba y que iba a quedarme con mi padre. Después de que dejó de gritar, le dije que no estaba contento con la forma en que me había estado tratando y que había intentado contactarla varias veces después de que me colgó, pero ella siguió rechazando mis llamadas. Entonces me dijo que podría haberle enviado un mensaje. Y aunque su punto era válido, le dije que no lo hice a propósito, porque estaba enojado. Pensé que era muy obvio y que le había dejado claro que estaba molesto, así que no debería haber esperado que me quedara en casa desde el principio. Tuvimos una gran pelea por eso, porque ella creía que debería haberme quedado en casa sin importar lo molesto o enojado que estuviera, porque era una cuestión de seguridad. Y ella había confiado en mí y contaba conmigo. Pero yo no le había pedido que hiciera eso. De hecho, hice todo lo posible por hacerle saber que me iba y que no quería quedarme solo en casa, pero ella ignoró todas mis llamadas. Así que ahora tenía que asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Estas eran las consecuencias de las acciones de mi madre, no las mías. Me parecía absurdo que intentaran culparme a mí de todo, incluyendo a Eddie. La primera vez que me habló en años fue solo para gritarme y culparme por mi supuesta irresponsabilidad. Dijo un par de cosas muy confusas, como que siempre había sabido que yo sería la causa de su ruina. No entiendo qué significa eso, ya que ni siquiera interactuamos. No sé cómo llegó a esa conclusión sin siquiera hablar conmigo. De todas formas, mis padres ahora están peleando porque mi padre piensa que esto es culpa de mi madre, y yo también. Pero ella cree que es mi culpa. Ahora mi madre exige que mi padre le pague los daños porque cree que si él me está defendiendo por lo que hice, debería estar listo para pagar el precio por ello. No sé qué hacer ahora. Y ella solo lo dejará si, al menos, me disculpo con ella y su familia. No quiero hacer eso, pero tampoco quiero que siga molestando a mi padre. ¿Soy yo el culpable por dejar la casa de mi madre desocupada para irme a vivir con mi padre?
porque ella y mi padrastro me dejaron solo en casa para irse de viaje con su familia sin siquiera molestarse en informarme. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde el incidente y han salido a la luz muchas cosas. Primero, finalmente pude averiguar por qué Eddie me odiaba tanto. Resulta que cuando empezaron a salir, Eddie le había pedido a mi madre que su madre pudiera vivir con ellos. Mi mamá le dijo que no, porque no se sentía cómoda con la idea de mudarse juntos tan pronto y definitivamente no quería la responsabilidad de cuidar a su suegra enferma. Pensaba que sería demasiado trabajo para ella, y no estaba dispuesta, aunque Eddie le dejó claro que su madre tenía una enfermera de tiempo completo y solo necesitaba compañía por razones emocionales. Mi madre no estaba lista para mudarse con Eddie ni para vivir juntos. Y no quería el equipaje extra de tener a su suegra en la casa. Pero en lugar de ser honesta con él, me culpó a mí. Esto fue aproximadamente 3 meses después de que empezaran a salir. Ya estaban bastante serios en su relación en ese momento, aunque me parecía demasiado pronto, pero bueno, es decisión de mi madre y no quiero opinar al respecto. Básicamente, le había mentido a Eddie y le dijo que estaría de acuerdo en que él se mudara con ella y trajera a su madre y a sus hijos para vivir con nosotros. Pero le insinuó que no estaba segura de que fuera una buena idea por mi culpa. Le hizo creer que yo era como un delincuente juvenil y le contó que había salido con otros hombres antes, pero todos habían terminado la relación por mi culpa. Al parecer, los aterrorizaba, porque, según ella, quería protegerla y mantener a todos alejados ya que creía que podía reunir a mis padres. También le había dicho que no quería que la madre de Eddie sufriera por mi culpa, porque según ella, yo había hecho comentarios sobre su familia. Le dijo a Eddie que yo había llamado a su madre una carga inútil para la familia y que si ella se mudaba con nosotros, me aseguraría de que sufriera por ello, algo que nunca diría porque eso simplemente no es parte de quien soy, y sé lo insensible que sería decir algo así. Y, aparentemente, yo había referido a sus hijos como pequeños duendes malvados que iban a arruinar nuestra familia. Obviamente, después de eso, él dejó de interactuar conmigo porque no quería tener nada que ver conmigo. En realidad, había creído en mi madre, aunque yo siempre me había comportado normalmente con él y no tenía ninguna razón para desconfiar de mí. Me enteré de esto hace un par de días, ya que Eddie había estado presionando a mi madre para que me desheredara y cortara todos los lazos conmigo por lo que supuestamente había hecho. Pensaba que ya era hora. Pero ella no quería hacer eso, así que finalmente tuvo que confesarle la verdad. Ahora están viviendo por separado porque Eddie no podía creer que había estado tratándome tan mal por una serie de mentiras que mi madre le había contado solo porque le daba miedo decirle la verdad, que era ella quien estaba en contra de tener a su madre enferma viviendo con nosotros, y no yo. En su correo, él incluso mencionó que no habría tenido ningún problema si mi madre hubiera sido honesta y le hubiera dicho que no se sentía capaz de cuidar de una persona enferma en la casa. Solo habría hablado con su hermana para asegurarse de que se turnaran para cuidar de su madre. Pero mi madre optó por mentirle y crear una historia horrible sobre mí que él creyó y que le hizo tratarme mal. Me envió un correo para disculparse por todo lo que me hizo pasar y esperar que lo perdonara. No he respondido aún porque no sé cómo sentirme acerca de todo esto ahora mismo. Solo quiero mantener la cabeza clara y no pensar en todo esto por el momento. Pero, en fin, esa es la razón por la que me había estado tratando mal durante tanto tiempo, y mi madre lo había permitido. De hecho, todo le salía perfectamente. Ella le alimentaba todo tipo de mentiras sobre cómo yo seguía metiéndome en problemas en la escuela, y él nunca lo cuestionaba porque confiaba en ella ciegamente. Nunca hablábamos, así que él nunca descubrió que en realidad yo era un chico bastante normal. Y eso le permitió a mi madre mantener su fachada. Tengo que decir que es una mujer retorcida. Ahora mi padre está solicitando la custodia completa después de enterarnos de todo esto. Y mi madre está devastada porque dice que nos amaba y que quería que fuéramos una familia feliz. Pero lamento decir que no puedes tener una familia feliz a tu manera mientras arruinas la vida de los demás. Actualización 2. Al parecer, no solo mi padre está solicitando la custodia completa,
sino que Eddie también está solicitando el divorcio. Me enteré porque mi madre le envió a mi papá un montón de mensajes rogándole que hablara con Eddie y arreglara las cosas porque no puede vivir sin todos nosotros. No sé cómo espera que la escuchemos después de todo lo que ha hecho. Se aseguró de que me trataran mal y no tuvo ningún problema con eso durante tantos años, sabiendo que estaba mintiéndole descaradamente a su esposo sobre mí. Rezo para que nadie tenga que sufrir algo así a manos de su propia madre. He pasado tanto tiempo preguntándome qué hice mal y por qué el esposo de mi madre y su familia me odiaban sin razón. Todo este tiempo, ella solo se preocupaba por sí misma y nada más. La he bloqueado de todas partes y no quiero hablar con ella nunca más. He estado soportando muchas cosas durante estos últimos años solo porque la quería y quería que fuera feliz. Claramente, ella no sentía lo mismo por su propio hijo y solo le importaba su propia felicidad. Así que eso hace dos de nosotros, ambos pusimos su felicidad primero. Pues ya no más. Actualización 3, es oficial. Eddie ha solicitado el divorcio. Literalmente, eso es de lo único que habla la gente ahora. Mi familia y algunos amigos en común de mis padres están muy al tanto, y mi madre lo está manejando de una manera muy extraña, publicando citas tristes en redes sociales. He recibido capturas de pantalla de estas publicaciones de parte de mis primos. No sé qué espera con eso, pero definitivamente no va a ayudarla. Cavó su propia tumba, y ahora le toca asumir las consecuencias. Actualización 4, ahora mi papá tiene la custodia completa de mí. Han pasado un par de meses, y mi madre dio una buena pelea, pero, lamentablemente para ella, el divorcio y todo lo que pasó complicaron mucho su situación. Teníamos todas las pruebas de lo que me había hecho pasar, así que realmente no tenía muchas posibilidades. Sin embargo, su abogado logró extender el caso por un par de meses, al menos. Ahora no tengo que visitar a mi madre si no quiero, ya que mi papá es el padre custodio. Ella tiene derechos de visita, pero no veo el sentido de eso, ya que ni siquiera quiero hablar con ella. Estoy feliz viviendo con mi padre, y la vida va bastante bien. Incluso me he reconciliado con mis amigos y estoy deseando seguir adelante.